Vamos a seguir con las meditaciones del libro de Génesis. En este día vamos a estar meditando en el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Génesis. Bueno, pues llegó el día o llegó la semana, mejor dicho, de la jornada médica. Ya este viernes estará partiendo ese grupo que va a llevar la ayuda, a dar atención médica y de otro tipo de actividades allá en Chachopoyo. Y pues les pedimos nos tengan en oración para que se cumpla el propósito del Señor por allá, en ese lugar que no conocemos. También en este día tenemos varias ausencias. Ya pueden estamos sumando aquí en la dirección. Gracias por la vida de Manuel que se abrió. Lo aventaron a las y gracias a Dios también porque también nuestra hermana Rosa no nos puede acompañar, nos estaba compartiendo hace ratito una foto de su nieta, una de sus hijas, dio a luz el día de ayer, y bueno, pues está acompañando a su hija en este momento. Vamos a estar meditando en Génesis 8 y pues gracias a Dios también el viernes tuvimos la junta pastoral, también ya se presentaron sus reportes, hermanos, y pues gracias a Dios nuestra iglesia también pudo participar en la recaudación para la jornada médica y gracias a Dios ya está todo listo y empaquetado para el día. Bueno, Génesis 8. Se cuenta la historia, hermanos, de un ejército que regresaba de las cruzadas. Y ese ejército, conforme iba llegando a la parte final de su viaje, pues iba regresando cada uno a sus poblados. Venía un grupo nutrido y de repente pues se iban separando cada vez cuando llegaban a su poblado. Así que al final llega solo un caballero, queda solo un caballero, y tiene que atravesar un profundo bosque para llegar a casa. Y llega solo, entra al bosque, ya después de tantos años fuera de casa, quería llegar ya a casa. Así que se interna en el bosque, pero cae la noche. Y el caballero por primera vez se encuentra solo, no acompañado de un ejército de amigos, sino se encuentra solo en medio del bosque. Empieza a escuchar ruidos, empieza a sentir frío, pero de repente no cabe en la sorpresa que le da encontrar una cabaña con una luz que venía desde el interior. Y en esa cabaña el caballero encuentra que solamente vive un hombre viejo, solo, sin ningún tipo de familia. Y al platicar con el Señor, le comenta: yo vengo a las cruzadas, voy camino a casa, ¿puedo quedarme en su casa? Y le dice: claro que sí, pasa la noche ahí. Al otro día de despedirse, el caballero le llama mucho la atención la situación de este hombre. Le dice: oiga, ¿no le da miedo vivir aquí en medio del bosque completamente solo? Y si algo le pasa, si algo sucede, ¿no le da miedo? El Señor le dice: no me da miedo porque la fe cierra la puerta por la noche y la misericordia la abre por la mañana. La fe cierra la puerta por la noche y la misericordia la abre por la mañana. Si quisiéramos resumir Génesis 7 y 8, lo podríamos resumir con esta sencilla frase: la fe cierra la puerta por la noche y la misericordia la abre por la mañana, porque así fue guardado precisamente Noé en esa, vamos a llamarla, larga noche que fue el diluvio. El Señor cierra la puerta del arca, Noé entra por fe al arca, sabiendo que el Señor va a cuidar, y sobre todo ya la experiencia del diluvio, el movimiento de tierras, la caída estrepitosa de agua, pero también él sabe que la misericordia al final le va a abrir nuevamente esa arca para continuar en la obra del Señor. Pero si solamente nos fuéramos a esta frase, digamos que nos perderíamos una serie de lecciones que estuvimos viendo ya el capítulo pasado, el 7, y las que tenemos hoy por delante en el capítulo 8. Vamos a iniciar leyendo de manera alternada todo el capítulo 8, como decimos en el grupo de amistad, y vayamos a la meditación posteriormente. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8: entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Sobre el abismo, las puertas del cielo se cerraron
y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Y había un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se secaran las aguas sobre la tierra. Después se dio una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano y la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a llegar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y vino de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé: Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y la mujer de tus hijos. Sal contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesará. Vamos a orarnos. Señor, damos gracias en esta tarde porque nos permites venir nuevamente a tu palabra y encontrar en ella sabiduría, Señor, y también instrucción para nuestra vida. Sé con nosotros, Señor, en este tiempo, y que tu Espíritu sea esta verdad en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, esta meditación viene por título Lecciones después del diluvio. Y la primera de esas lecciones es que Dios tiene cuidado de los suyos. Ese es el punto 1, que Dios tiene cuidado de los suyos. Los últimos versículos, el último versículo del capítulo pasado decía que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Y después inicia este capítulo diciendo: entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. ¿Cómo le explicaríamos nosotros a alguien que nunca ha probado esta fruta cómo es esta fruta sin tenerla enfrente? Algunos de ustedes conocen esta fruta que se llama lichi. Si alguien no ha probado el lichi o no conoce el lichi, ¿cómo le explicaríamos qué es? Pues tendríamos que describir: pues mira, tú ves un lichi, casi todo es hueso para empezar, pero después tiene alrededor del hueso una pulpa transparente, tal vez un poco parecida como la uva, así de jugosa, y tiene una cobertura, una cáscara que de lejitos podría parecer similar a la fresa, pero no es agua como la fresa, es rugosita, no sé, es más o menos del mismo tamaño, bueno, como del tamaño de pero normalmente una de las cosas que se le pudo complicar más a los escritores de la Biblia es cómo describir a un ser espiritual como la Biblia nos dice que es Dios. ¿Cómo lo podemos describir? Entonces, lo que hacen los escritores de la Biblia, los escritores bíblicos, es que busquemos relacionarlo con algo que sí conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos todos?
cuerpo, a nosotros mismos, nuestro carácter. Entonces, de cierta manera, muchas veces se busca describir a Dios tomando como ejemplo situaciones que no son familiares. Para esto está un poco técnico, pero no es necesario que lo platiquemos. Hay dos palabras que nos hacen, o dos conceptos que nos hacen entender al Señor. La primera es el antropomorfismo, es, atribuirle al Señor características físicas humanas. Hemos encontrado en la Biblia los ojos del Señor, el brazo fuerte del Señor, la espalda del Señor, la faz del Señor. Bueno, sabemos que Dios es espíritu, Él no tiene esos componentes, pero de cierta manera pues, nos hacen entender algún aspecto del Señor. Pero también hay otros que se llaman antropopatismos. Igual se refiere o se le menciona al Señor con ciertas características como las emociones que tenemos o pensamientos que tenemos. Entonces, por eso también encontramos que Dios se alegró, Dios se enojó, Dios se repitió, Dios es un Dios celoso, etcétera, etcétera. Son, que emociones con las que nos podemos relacionar. Nada más hay que tener cuidado de no pensar que es igual lo ilustrado con la ilustración. O sea, ciertamente es una manera de entender a Dios, pero no estamos diciendo de ninguna manera que Dios es igual a nosotros en ese aspecto. De cierta manera, cuando hablamos del amor de Dios, no podemos decir que nosotros tenemos esa capacidad de amor, o el celo del hombre es igual al celo de Dios, al celo santo del Señor. No hay de cierta manera una comparación tal cual. Por eso nada más nos sirve como una ilustración. Bueno, en este capítulo tenemos esas dos. Tenemos un antropopatismo y tenemos un antropomorfismo. Y el primero es precisamente este antropopatismo. Dios se acordó de Noé. Se nos dice que Dios se acordó de Noé después de 150 días en las aguas. Bueno, aquí obviamente, como ya se comentó, no se refiere solamente como que a nosotros nos pasa algo que no apagamos la luz o el teléfono, el internet y nos reportan. No es así como que el Señor estaba tan ocupado aquí derramando su ira en el mundo y de repente no tenía ni nada por acá. Sí, es cierto, ya llevan 150 días por acá. Híjole, seguirán todavía vivos. No se habrán volteado, no se les habrá entrado la agua. No es ese tipo de recordar. Como vimos entre semanas, se refiere a un tipo de poner una atención especial de parte del Señor en algo, pero es generalmente basado en las promesas misericordiosas del Señor. Ese cuidado basado en su carácter misericordioso. Ahora, ¿cuáles son esos compromisos previos que el Señor había hecho? Bueno, hay uno que se expresó de manera general en Génesis 3 y lo tienen en su hojita, lo conocemos como el protoevangelio, ¿no? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Hasta donde había ocurrido esta situación, esa promesa no había sido cumplida. Ciertamente muchos de los que vivieron en el Antiguo Testamento, cuando nacía un varón primogénito, pensaban que tal vez ese podría ser esa promesa ahora cumplida. Por eso el nombre de Noé, por eso también vemos que Caín en su momento también se creyó que él iba a hacer el cumplimiento de esa promesa. Pero la verdad que ni Caín, ni Abel, ni siquiera Noé, tampoco fue el cumplimiento de esa promesa. Entonces, si esa promesa estaba pendiente, lo que significa es que todavía tenía que cumplirse. Por lo mismo, esto no podía ser ignorado simplemente. Pero también hay una promesa que directamente se le había dicho a Noé. Si nos vamos 2 capítulos atrás, vamos a encontrar en Génesis 6 esta orden del Señor: hazte una arca de madera de ciprés, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer, tus hijos. Bueno, este pacto, aunque estaba ya en desarrollo, no se había establecido formalmente. Este pacto también estaba por ser mencionado. Como no había sido establecido, pues es algo que también tendría que hacerse. Entonces, cuando el Señor recuerda a Noé, lo que está diciendo es que se está acordando, está tomando en cuenta esto que había dicho, y ahora, precisamente porque no puede ignorar eso que había dicho antes, ahora le da seguimiento en ese momento que él había escogido en la vida de Noé. ¿Y qué hace entonces el Señor cuando se acuerda de Noé? Bueno, el mismo pasaje nos dice
que hizo pasar el Señor un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Esto de entrada, ustedes saben que a veces algunas personas tenemos o tienen alguna especie de muletilla o frase con la que, pues no sé, si yo les dijera a lo mejor que hay un predicador que continuamente hace referencia a la canción A Mi Manera, a lo mejor ustedes recordarán, esa frase la dice mucho el pastor Enrique Sosa. Y sí es cierto. Si a lo mejor yo les digo, hay un pastor que cuando habla siempre dice, no, y el vato hizo esto y el vato hizo lo otro, ustedes dirían, se me hace que está hablando del pastor Beto. Bueno, a mí a veces se me pegan algunas de las frases, pero generalmente las vamos a asociar con ellos. Bueno, hay algún lenguaje también aquí en el Génesis que Moisés intencionalmente quiso utilizar para recordarnos otra situación. Aquí nos dice que un viento pasó sobre la tierra. Como ya vimos entre semana, esa misma palabra, tanto en el griego como en el hebreo, tiene el mismo significado: viento, espíritu, aliento. Entonces, cuando veíamos y empezamos apenas Génesis, hablaba de que el mundo era un caos y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, cuando aquí otra vez se vuelve a mencionar eso, ahora imagínense el impacto que debió haber tenido en los que estaban escuchando esa historia de Moisés, y me estoy refiriendo a los israelitas que salieron de Egipto. Y cuando dicen, oye, el Señor envió un viento y las aguas empezaron a decrecer, los israelitas luego van a empezar como en el Mar Rojo. Eso es lo que nos pasó allá. Pasó un viento, nos abrió el Mar Rojo y por ahí pasamos nosotros. Entonces, en este lenguaje, Moisés lo que está queriendo dar a entender, al compararlo con Génesis, el capítulo 1, es que aquí se estaba dando una nueva obra de recreación, que lo que había sido ese mundo hasta entonces conocido había sido destruido. El mundo al que bajó Noé, como ya hemos comentado, es un mundo completamente diferente al que dejó cuando él subió al arca. Entonces Moisés eso es lo que quiere dar a entender. Ahora, normalmente cuando nosotros pensamos en el diluvio, pensamos, y creo que nadie duda, no, pues fue el Señor el que mandó el diluvio. Pero muy poco pensamos que también es el Señor el que vuelve, digamos, que a ordenar las profundidades, que absorba el diluvio. Por eso, pues Isaías de cierta manera lo deja claro. A veces podríamos pensar, bueno, el diluvio tardó tanto en secarse porque pues es la permeabilidad de la tierra, pues obviamente iba a llevar un tiempísimo en que se secara todo, pero no fue el tiempísimo de la tierra el que hizo que durara tanto y que las aguas regresaran a las profundidades, sino que fue la voluntad del Señor. El Señor dice en Isaías 44:27, yo soy el que le dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. Lo que nos quiere dar a entender es que el Señor estuvo en control tanto en derramar las aguas del diluvio como también en regresarlas al lugar donde Él quiso, o en llevarlas a otro cauce. Ahora, el Señor realmente nunca se olvidó de Noé, porque como platicábamos la semana pasada, el simple hecho de que el arca siguiera intacta hasta ese momento era ya por sí solo un milagro. Recordemos una estructura que algunas de sus partes ya tenían décadas de haber sido instaladas, una embarcación de madera tan grande como nunca se había hecho, soportó terremotos, probablemente tsunamis, probablemente caída de un volumen de agua increíble que ni siquiera conocemos, y el agua permaneció intacta. Como sabemos, como se platicó la semana pasada, de cierta manera el Señor estaba cubriendo el arca con sus manos. Bueno, pero ciertamente, eso lo sabemos nosotros, por lo que nos dice Moisés en este relato de Noé. Pero los que estaban adentro del arca, ciertamente después de pasar tanto tiempo, y eso es lo que a veces nos hace despegarnos de las historias bíblicas. Nosotros vemos, sí, pues José fue vendido y luego fue en la cárcel y luego se hizo casi rey y todo, y lo leemos tan tranquilamente que como que le perdemos el sabor al sufrimiento, a todo lo que debieron haber pasado. Si nos imaginamos adentro del arca, ciertamente se puede sentir como que el Señor nos ha olvidado, ya pasaron meses, días, o sea, seguramente el Señor nunca les dijo cuánto tiempo iban a estar en el arca, nunca les dijo. Y después de tanto tiempo sí puede llegarse a sentir como que el Señor nos ha olvidado a ojos humanos. Pero la verdad es que el Señor siempre está orando,
sino siempre está obrando, a veces de manera visible, a veces de manera invisible. Está obrando de manera visible en el diluvio y de manera invisible adentro del arca. No sé si tengo una mala apreciación. Yo soy de la idea de que, y casi estoy seguro de que la mayoría de aquí alguna vez hemos intentado por lo menos hacer un pastel. ¿Verdad? ¿Alguien aquí nunca ha intentado hacer un pastel? ¿O un hot cake? Bueno, ustedes saben que si alguien ya no se dedicó a eso habla del éxito que tuvimos. Ustedes saben que no solamente implica la selección de ingredientes específicos, sino también de cantidades específicas y hasta de incorporación en un tiempo específico. No se pone todo punto de golpe al principio y a revolver y como quiere lo mismo. Por alguna razón que yo no comprendo, el orden sí importa en la incorporación. Bueno, pues aquí está ya, que le dan la cátedra de esto. Sí importa ese orden. Ahora, ¿qué diríamos? Que el pastelero, pues ya hice la masa, ya la mezclé, ya la puse en el recipiente, la meto al horno y acabó un trabajo aquí. Diríamos eso, porque si eso piensa el pastelero, lo más probable es que o le quede cruda, o se le quema, o se le infla y después se le desinfla, o nunca se le infla, o le queda así como. Yo he visto algunos experimentos que ya no fueron míos, pero quedan así como Titanic. El punto es que no diríamos que así quedó ya la obra del pastelero terminada. De hecho, un buen pastelero tiene que estar pendiente en todo momento de que la temperatura sea la correcta, del tiempo que sea el correcto, pincha la masa, bueno, es lo que veo que hace, a la verdad se me faltó a mí, y de cierta manera lo que hace es que el pastelero sigue pendiente de esa mezcla que se está cociendo. Bueno, en el diluvio Dios estaba actuando también en el arca, a veces lo hace de manera invisible. Consideremos, hermanos, y creo que no se le ha puesto mucha atención luego a este detalle. El arca tenía una sola ventana por donde tentativamente entraba la luz. Suponiendo que fuera un día soleado, ¿qué tanto podrá alumbrar el interior del arca? Una sola ventana. Pero sabemos que lo que hubo en el diluvio no fueron días soleados. Yo creo que ni siquiera hubo sol en todo ese tiempo que el cielo estuvo descargando su agua. Entonces imaginen las condiciones de oscuridad al interior del arca. Obviamente no se iba a prender una fogata, probablemente tenían lámparas de aceite, pero pues con el debido cuidado, porque todo estaba recubierto de brea, que es inflamable. O sea, pensemos en las condiciones en que estaban en el arca en todo ese tiempo. Alguien preguntaba entre semana, oye, ¿y los baños cómo le hacían? Pues no sé si agarraban la cubeta y por la ventanita, no sé, pero si afuera estaba el diluvio, como que a lo mejor hasta llegaba una hora y te la aventaba de regreso. O sea, no sé cómo era, pero ciertamente era algo bien complicado estar en el arca en ese momento. Ahora, está comprobado que la falta de luz provoca una deficiencia en la vitamina D. No me quiero poner muy técnico, pero la falta de vitamina D conduce, y el encierro, como ya lo vimos en la pandemia, ciertamente tuvo sus efectos, y los efectos médicos son depresión, demencia y esquizofrenia, que suceden por falta de luz y por el encierro prolongado, en este caso de alrededor de un año. Pero no vemos en la Biblia que un día los hijos de Noé se amotinaron, o que las esposas se amotinaron, o que Noé ya también tuvo suficiente y quería aventarse al mar. No nos dice nada de eso. Tampoco vemos, imagínense la condición en la que estaban los grandes felinos, que saben que pueden oler a kilómetros y estar encerrados, oliendo las gacelas y oliendo los borregos y oliendo las aves y no hacer nada. Porque no vemos que cuando descienden, no dicen, y bajaron los animales enfermos, y bajaron los animales mutilados, y pues bajaron los animales ya a la mitad muertos. No dice eso ni de Noé, ni de su familia, ni de los animales. ¿Cómo se explica un encierro en esas características si no es por la ayuda del Señor conteniendo no solo las mentes de las personas para que no cayeran en la locura, sino también la conducta de los animales desde el momento que los tomó y los llevó al arca? ¿Cómo es posible? La verdad es que el Señor puede estar actuando de manera silenciosa. Eso nos puede llevar a pensar que el Señor no está haciendo nada, pero la verdad el Señor estaba actuando en todo lo que estaba sucediendo dentro del arca a la vez.
estaba juzgando el mundo exterior, estaba gobernando las mentes, la salud, los cuerpos de los que estaban también adentro. Por eso el Salmo 29, fíjense, el Señor se sentó como rey durante el diluvio. El Señor estaba gobernando en el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Esto es lo interesante. El Señor no solo reinó durante el diluvio, una época de caos muy parecida a la época primaria, antes de que el Señor pusiera orden. No, también el Señor sigue reinando y reinará por siempre. Es importante que sepamos eso, porque el mismo Dios que tenía guardado a Noé, su vida, su mente, en ese tiempo del diluvio, es el mismo Dios que hoy sigue reinando, el mismo Dios que nos sigue teniendo a nosotros bajo su cuidado. El mismo Dios que hizo que Noé y su familia bajaran sanos y salvos sin ningún tipo de contratiempo. Pero también notemos que el Señor no quitó a Noé de hacer lo que tenía que hacer, no quitó a Noé del diluvio, no quitó a Noé de todas las situaciones que ni siquiera nos relata la Biblia desagradables que pudieron haber pasado en el interior del arca. El Señor no lo quitó, pero lo que sí sabemos es que el Señor estuvo ciertamente con él. Y es cierto, a veces cuando estamos en esos momentos de tribulación, ya hace rato Manuel nos comentaba de las cosas que vemos en el mundo, pero a veces esas cosas que vemos en el mundo nos tocan personalmente en nuestra vida. Esa violencia, esa pobreza, problemas legales, problemas de relaciones con las parejas, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Cuando todo eso nos toca, cuando tenemos ese tipo de tribulación en nuestra carne, al ver que no está haciendo el Señor nada, por más que estamos orando y orando, nos puede llegar a hacer pensar si el Señor se ha servido de nosotros. Pero veamos lo que dice Mateo 28:20, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, en los días felices normalmente no nos acordamos del Señor, en los días tristes muchas veces tampoco, pero es en esas ocasiones donde tenemos una inclinación mayor a buscarlo. Más bien, nuestro pensar debe ser, si llegamos a creer que el Señor nos ha olvidado como ese pastelero en el horno de la aflicción y estamos aquí sufriendo, pues nuestro pensar debe ser como los amigos de Daniel, que decían, pues, hay uno más entre nosotros, o como el salmista, aunque ande en valle sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en Mateo 28:20. No está diciendo, no, nunca voy a entrar al horno, no está diciendo, nunca voy a andar por el valle sombra de muerte. Lo que está diciendo es, yo estaré contigo. Noé ciertamente estuvo acompañado del Señor. Él podía, por sus emociones o su familia, pensar que sí o pensar que no, podía dudar. No sé realmente. Miren, es difícil ver a Noé y pensar que era un hombre estoico. No, él, lo que cayera en el mundo, él iba a estar tranquilo, ¿no? Porque sí, y a veces así pensamos que son los grandes héroes de la fe. No, pues es que era inconmovible, no se despeinaban, él lo que sucediera respondió siempre bien, siempre con fe, siempre esperando al Señor. La verdad es que es posible que Noé, como menciona la palabra, siempre haya hecho la voluntad del Señor. Pero a mí me cuesta trabajo creer que nunca obedeció sin tener ningún sufrimiento, duda, sin ningún padecimiento interno que lo hiciera dudar, aunque al final, por fe precisamente, obedecía. Así que una confianza que podemos tener es que ahora en ese momento recordemos que la promesa del Señor es que siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos va a quitar del valle sombra de muerte, no nos va a quitar de la enfermedad, no nos va a quitar de la tribulación y la prueba, pero va a estar con nosotros, y el ejemplo de eso nos lo dio Jesucristo. Él vino a estar entre nosotros a sufrir el sufrimiento mayor que íbamos a experimentar. En eso vemos también la promesa cumplida del Señor. No estamos solos en estas tribulaciones, Dios tiene cuidado de los suyos, pero también, hermanos, Dios nunca se olvida del creyente, pero sabemos también, como vimos en Romanos 8, que aún todo ese sufrimiento no es un sufrimiento gratuito que el Señor nos da, sino también colabora para el bien de los que lo aman. En ese tiempo que estaba en el arca,
Noé aprendió algo más del Señor. Por eso la segunda de las lecciones después del diluvio es que los suyos deben esperar en Él. Los suyos deben esperar en Él, en el Señor. Bueno, en este pasaje, el Señor se acuerda de Noé, las aguas empiezan a decrecer. Las aguas empiezan a retroceder. Y Noé utiliza varios métodos de verificación. Como ustedes habrán visto en las instrucciones del arca, el arca no tenía timón, el arca no tenía demasiadas ventanas, el arca no tenía tampoco periscopio, el arca no tenía sonar, no tenía nada de eso de la tecnología moderna. Entonces Noé, basado en su inteligencia, empieza a ver maneras en que puede determinar lo que sucede alrededor y empieza a mandar primero un fuego, después varias veces una paloma, finalmente abre completamente el techo del arca y ya observa que todo estaba completamente seco. Observa por primera vez, es el primer observador de este nuevo mundo que ahora se abría frente a él. Había pasado alrededor de un año desde que entró al arca y llega a un mundo irreconocible. Yo no sé si Noé se lo preguntó. Sabemos que por la longitud de vida que había en ese tiempo, muchos llegaban a platicar con sus tatarabuelos y más. Seguramente Noé conocía el relato de la creación. Yo no sé si Noé se lo preguntó. ¿Cómo es que el Señor en un día separó las aguas y en otro día hizo emerger la tierra y ahora tarda tanto? ¿Por qué ahora ha tardado tanto? Pues eso lo podía hacer así. Bueno, yo creo que el Señor estaba trabajando en el corazón de Noé y estaba trabajando en el corazón de la familia de Noé, en el corazón de sus hijos, de sus esposas. Nosotros sabemos, el Señor puede quitar así cualquier problema que tenemos, cualquiera, puede estar resucitado. No estoy diciendo que eso va a pasar en nuestro tiempo, pero el Señor puede hacerlo, el Señor podría hacerlo. Cualquier problema que tengamos, por grande que vean, por inútil que se vean los recursos de toda la tierra, el Señor sí puede hacerlo. Pero entonces, ¿por qué no lo hace? Porque muchos dicen así: yo no puedo creer en un Dios que permite esto y lo otro y aquello. Bueno, entonces, ¿por qué Dios no lo hace? Bueno, porque la meta del Señor, ya lo hemos dicho, es conformarnos a la imagen de su Hijo. No hacernos felices aquí y ahora, sino conformarnos a la imagen de su Hijo. No cumplir nuestros deseos terrenales. A veces, ¿cómo trata el Señor el pecado? A veces nos deja cosechar a sus hijos el fruto de nuestro pecado. A veces Él podría impedir nuestro pecado y muchas veces ciertamente lo hace. Pero a veces deja pasar el pecado para hacernos ver el fruto de nuestro pecado. A veces, como Noé también, puede dejar que el pecado de otros nos afecte a nosotros. Eso también llega a pasar. Pero en un caso y en el otro tienen un propósito. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en el dolor. O sea, pareciera que está hablando aquí un masoquista. Nos gloriamos en el dolor, en las pruebas, en el sufrimiento, nos gloriamos. ¿Pero por qué nos gloriamos? Porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. La esperanza no desilusiona porque está en el Señor. El propósito es el de instruirnos en paciencia y independencia. Ese es el resultado ideal, ese es el resultado que el Señor busca al dejarnos permanecer en ese horno, en esas pruebas, en esa arca, en ese diluvio. Ese es el resultado que el Señor busca. Pero nosotros no siempre hacemos lo que hizo Noé. Nosotros no siempre esperamos en el Señor. Nosotros, en cuanto empezamos a despegarnos del Señor, empezamos a dudar de su bondad y empezamos a querer hacer algo que el Señor no ha dicho que hagamos. Bien, sobre todo dije que ya me iba a hacer comentarios de fútbol, pero en muchos deportes, se aplica en cualquier deporte, siempre se dice una máxima: el último minuto también tiene 60 segundos. Y qué trágico es cuando a veces se llevan a cabo las cosas tan bien para desesperarse en el último momento. Imagínense que nuestro Señor
en el último momento en la cruz, está crucificado, la gente le está gritando de cosas, él está teniendo sufrimiento, se siente abandonado por el Padre y dice, no, ya fue suficiente, hasta mis apóstoles se fueron, no, yo no va, y se va. Entonces no faltará quien diga al Padre, no, o sea, no seas tan duro, porque mira, ya vino al mundo, ya aguantó en obediencia a sus padres José y María, ya también aguantó todas las cosas que le hicieron los fariseos, maestros de la ley, ya resucitó, ya estuvo mal, no tuvo donde dormir, ya soportó latigazos, ya soportó la corona. Oye, nada más al final se bajó en el último minuto. Pero hermanos, nuestro Dios no busca una obediencia casi perfecta. Nuestro Dios busca una obediencia perfecta. Nuestro Dios busca esa obediencia perfecta, por eso el último minuto también tiene 60 segundos. Y sabemos que no esperar los tiempos del Señor también es algo pecaminoso. Y lo sabemos porque nunca ha traído la bendición del Señor cuando alguien actúa fuera de los tiempos del Señor. Recordemos, por ejemplo, a Sara y Abraham. Es cierto, esperaron muchos años que se cumpliera la promesa del Señor, pero de nada valió esa espera de años si en un momento dado Sara fue con Abraham y le dijo, ¿por qué no tomas a mi siervo? Todo lo que llevaba recorrido de cierta manera se echó a perder ahí, y todo eso tuvo consecuencias que hasta el día de hoy el pueblo judío sigue pagando. O pensemos, por ejemplo, en el rey Saúl. Ya se había establecido los roles de rey, de sacerdote. En algún momento, en el vórtice de una guerra, de repente Saúl tiene miedo y lleva a cabo holocaustos que no le correspondían hacer. Y cuando llega Samuel se da cuenta que se da. O sea, el Señor pedía holocaustos, el Señor iba a dar una descendencia, ¿no? Pero no dependía del esfuerzo del hombre que eso se cumpliera. El Señor ha puesto no solamente lo que se debe hacer, sino cómo se debe hacer. Así que solo podemos especular lo diferente que hubiera sido si en algún momento de estrés, de ansiedad, Noé hubiera dicho, o alguno de sus hijos, o alguna de sus mujeres, ya no soporto el encierro. Hay que abrir esta arca, hay que ver cómo échenle cara con el elefante, no sé cómo hubiera sido. Y por eso es algo tan natural, o sea, dudar del Señor y no esperar en Él. El salmista David, precisamente en el Salmo 42, pareciera que podemos entrar en un momento en su corazón, en su ansiedad, cuando él dice, ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Estamos hablando de David, o sea, imagínense, el hombre que se paró frente a Goliat y le atisbó una pedrada pero precisa. O sea, el hombre que tuvo más valor que todo el ejército de Israel, en un momento dado no podía dominar sus emociones, no podía dejar de sentir el vaivén de su alma. Y le pregunta a su alma, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista no puso su esperanza en lo que él sentía. No, yo confío en Dios cuando realmente me siento tranquilo. No. Él eligió confiar en Dios precisamente cuando sentía que sus emociones le decían, Dios no es confiable, Dios no te está ayudando. De hecho, él le tiene que recordar a su alma, espera en Dios. ¿Y sabes por qué? Porque lo he de alabar otra vez. Ya en muchas otras ocasiones David recuerda, el Señor vino en mi socorro. ¿Por qué sería diferente si es el mismo Dios? Alma mía, recuerda las bondades del Señor del pasado. Eso es lo que está diciendo, que nuestro Señor, aunque puede estar en silencio, realmente no está ausente en nuestros problemas. Y si vivimos en esa esperanza, podemos seguir haciendo lo que podemos hacer, porque muchas veces esa ansiedad, esa intranquilidad nos impide hacer lo que tenemos que hacer. En esta sección vemos un enfoque en lo que hacía Noé, pero que lo que hacía Noé fuera de lo normal. Porque ustedes creen que en ese año dejó de ser esposo, ustedes creen que en ese año en el arca dejó de ser padre, dejó de ser suegro, dejó de alimentar a los animales. ¿Ustedes creen que eso hizo Noé? Él, independientemente
de lo que pensara o sintiera. Él siguió haciendo. Hoy el Señor no ha hablado desde que entramos al arca. Hay que seguir haciendo lo que el Señor nos ha dicho. Y en eso estaba, en eso estaba. El aparente silencio del Señor no invalida que hagamos lo que el Señor ya nos ha dicho que hagamos. Nosotros ni siquiera podemos decir eso que dice Noé. ¿Saben por qué? Que tenemos esto que Noé no tenía. Nosotros no podemos decir es que yo no sé la voluntad del Señor, el Señor no me ha hablado. No podemos decir eso porque aquí está. Nosotros no podemos decir eso. Así que Noé sigue esperando, pero siguió también trabajando constantemente, esperando ese tiempo del Señor. Fíjense, interesantemente, aún viendo que la tierra ya estaba seca, él esperó el tiempo del Señor. Esperó las instrucciones y esperó el tiempo del Señor. Así que hacer lo que el Señor pide, de la manera que Dios pide, es agradable al Señor. Por lo contrario, hacer las cosas del Señor, o no hacerlas, o hacerlas de la manera que Él no pide, es algo que profundamente desagrada al Señor. Imagínense, ¿de qué sirve estar aquí si nuestro corazón no está aquí? ¿De qué sirve estar cantándole al Señor si nuestro corazón no va en esa adoración? ¿De qué sirve la ofrenda si nuestro corazón no va en esa ofrenda? Si nuestra mente no está aquí, ¿de qué sirve estar aquí? Porque al Señor le interesa tanto lo que hacemos como el cómo lo hacemos. Podemos llevar a cabo nuestros actos de adoración como los llevó a cabo Caín. Llevó una ofrenda, no fue agradable al Señor. Pero aquí vemos no la ofrenda de Caín, sino el holocausto de Noé. Y del holocausto de Noé, por cierto, aquí es donde tenemos el antropomorfismo, cuando leemos que el Señor respiró el olor fragante de esa ofrenda y le agradó. El Señor no tiene nariz. El Señor, como veíamos entre semana, es que el Señor, leí un comentario de un predicador que dice, eso justifica que al Señor le gusta la carnita asada. Bueno, sin comentarios. A veces se llegan a hacer ese tipo de alegorías, no se refería a eso. Dios la vamos a sacar ahora. Pero Noé, cuando recibe la orden de que desciendan todos del arca, hace un sacrificio costoso, porque un sacrificio por naturaleza es algo costoso que hacemos al Señor. Imagínense, con solo 7 parejas de animales, ofrendar cualquiera de ellas ponía en un riesgo potencial de subsistencia de esa especie. Y sin embargo, es algo que el Señor hace. Ahora, ¿cuántos hijos tenía el Señor? Nada más tenía uno, y es el que envió. El espíritu del Señor, precisamente, lo que hacía que el Señor se agradara más, porque vio ese mismo espíritu al dar un sacrificio que era tan costoso para Noé y para toda su familia, inclusive. Noé corría ese riesgo de la destrucción de algunos de los animales, pero también así lo entendió David. Ustedes recuerdan un tiempo en que el Señor envía una plaga por causa de David. Y el Señor le dice, para que esta plaga se termine, tienes que ofrecer un holocausto allá en aquel campo. Pero ese campo no era de del reino. Entonces él va a ese campo y llega con el propietario del campo y le dice, oye, para que acabe la plaga, me dijo mi rey, ahí está el campo a su disposición, ahí está la madera, ahí están los bueyes, agárralo y de una vez adelante. Pero la respuesta de David es esta: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Holocausto que no me cueste nada. Fíjense, entre semana no, desde el domingo pasado, más bien. Ustedes vieron la foto, la cantidad de ropa que se donó. O sea, realmente se va a llevar una gran ayuda que no se había llevado ningún otro año. Entonces estuvieron muchas hermanas hasta la noche, o sea, desde que terminó el culto en Tampico hasta la noche, clasificando todo, checando. Por ejemplo, pues la ropa generalmente iba en bolsas, iba revuelta. Entonces, de mujer, de niña, de hombre, etc. Zapatos, chanclas, etc. No van a creer la cantidad, bueno, y también medicinas, la cantidad de ropa que iba a rotar, zapatos rotos, medicinas caducadas. O sea, parecería que ya lo voy a tirar, pero con esto
cumplo la actividad de misericordia. Ya, pues ahora la verdad. Obviamente no se sabe la procedencia de esa ropa, esas medicinas, nadie, no sé, y hasta quiero creer que muchas personas simplemente pues no se dieron cuenta, tenían la bolsa guardada y se llevaron completa y fueron medicina. Puede ser, pero hubo una gran cantidad de casos, hermanos. Entonces, bien, aquí David precisamente evita de hacer eso. Ay, aquí tengo esto que no sirve, pues a lo mejor ahora le iba. No, David dice, yo no voy a... O sea, ya David la había regado bastante. Por causa de él estaba esa plaga. Y ahora entendió, quiso hacer las cosas bien. Dice, no voy a ofrecer nada que no me cueste a mí. No puedo ofrecer algo que, pues ya la hice porque no me costó nada. No, David está pensando así. Ahora, si nosotros creemos porque el Señor nos ha salvado de una situación como la de Noé, ¿no deberíamos tener también una reacción como la de Noé? ¿No deberíamos también darle lo mejor a Noé, a Dios? ¿No deberíamos nosotros también pensar, pues el Señor que me está dando esto, me puede dar más? Y si no me da, pues el Señor realmente ya me ha dado con esta salvación de mi vida y de mi familia, me ha dado más de lo que merezco. O sea, realmente no había necesidad de estar, Noé dice, pues qué va a pasar, es que si doy no, ya me engañé con estos. O sea, yo hasta les puedo asegurar que si había alguna diferenciación entre los animales, él dio los mejores. Yo les puedo asegurar eso. Bueno, ¿qué tenemos o qué estamos llamados a hacer nosotros los creyentes para imitar a Noé, para imitar a Jesucristo sobre todo? Pues dar también lo mejor que tenemos. Dice Romanos 12:1, habla de los sacrificios que como creyentes nosotros podemos dar. A nosotros ya se nos pide que llevemos el borreguito, el cordero, ofrenda de harina o de aves. Lo que nos dice es, les ruego por las misericordias de Dios, de nuevo dice el apóstol, recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes y presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pero no solo presenten sus cuerpos, también el sacrificio de alabanza a Dios, dice Hebreos, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden de hacer bien y de la ayuda mutua, porque tal sacrificio se agrada a Dios. Sacrificio costoso agrada a Dios. Y de nuevo, no es ni porque le gustaba la carne asada, no es porque el Señor es ambicioso y pues el Señor quiere todo, no, el Señor desde el principio ya lo vimos en mayordomía. Y esa plata también se lo, o sea, no le podemos dar algo al Señor que no sea de por sí suyo. Entonces no es que el Señor sea ambicioso, Dios mismo sacrificó lo mejor que tenía por nosotros. Lo que el Señor quiere, y recordemos, es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y cuando nosotros hacemos un sacrificio costoso por el Señor, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de algo que no sea costoso, el Señor ve que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Y por eso se agrada. Eso es lo que vio Noé. No vio, se sacrificó 50,000 animales. No está diciendo eso. Simplemente vio algo que era costoso para Noé. Y eso es lo que hizo agradable al Señor el sacrificio. No la carne, no los animales. O sea, decía Calvino, pues qué agradable puede tener para el Señor el olor de sangre y tripas. O sea, es lo que había detrás del sacrificio en el corazón de Noé. Así que dentro de las lecciones después del diluvio tenemos que Dios tiene cuidado de los suyos, que los suyos deben esperar en Él, pero también que Dios extiende su gracia a todos. Dios extiende su gracia a todos. Dice en los últimos 2 versículos, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volverá a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Hay una historia, una pequeña historia de la cultura china que habla de un pececito que estaba en un río pequeño nadando debajo de un barco de los pescadores. Y él escuchaba la conversación de los pescadores. Los pescadores decían, ¿tú te imaginas cómo sería la vida si no hubiera agua? Es que el agua es esencial para la vida. O sea, fíjate, no podríamos pescar, no podríamos regar las plantas morirían, no tendríamos que comer. O sea, realmente el agua es necesaria para nuestro cuerpo. Entonces, si
Sin agua no podríamos existir, el agua es esencial para la vida. Necesito ese panetón, también necesito esa agua. Entonces, recorre el río y llega junto a otros peces y le pregunta: ¿ustedes saben dónde hay agua? Que el agua es esencial para la vida. No sabemos qué es el agua. Pues se va al mar, encuentra otros peces. Pero ustedes saben dónde hay agua, porque el agua es esencial para la vida. No sabemos qué es el agua. Sigue avanzando, llega al océano y encuentra un pez ya muy grande, ya muy sabio, y le pregunta: ¿tú sabes dónde hay agua? El agua es esencial para la vida. Y el pez le dice: ¿de qué hablas? ¿De qué dónde hay agua? Estás rodeado de agua. Todo lo que dices, en el río tenías agua, en el mar tenías agua, aquí en el océano tenías agua. Siempre has estado rodeado de agua. Entonces regresaba reflexionando a través del océano, del mar, del río. Estuvo rodeado de agua y nunca me di cuenta de estar en medio de ella. Así sucede con la gracia común. Todo el mundo, sea creyente o no sea creyente, está rodeado de la gracia común. Es lo que hace que las personas se despierten en la mañana sin ser fulminadas. Es lo que hace que en la mañana tengan muchas personas que comer. Es lo que hace que las personas tengan salud. Es lo que hace que las personas cosechen, cultiven, sean creyentes o no sean creyentes, pequen contra el Señor o busquen no pecar contra el Señor. Siempre estamos rodeados de gracia. La palabra de Dios nos dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, pero esta no es la única gracia común. La proclamación del Evangelio también es una gracia común. Si bien es cierto que no todos van a responder, todos tienen la capacidad de recibir la proclamación del Evangelio. La familia también es una gracia común. El gobierno es una gracia común. Todo lo que a veces nos gusta y no nos gusta, y no sé qué piensan, y no vamos a entrar ahorita en detalles, pero acaba de haber votaciones también en Estados Unidos en este año, en México, en Estados Unidos, vienen cambios, y independientemente de eso, el gobierno, nos parezca que ejerce también un dominio sobre la humanidad. No tal vez el que quisiéramos, pero ejerce algún tipo de dominio. Y todo eso es gracia común. Pero fíjense, pareciera que aquí el Señor cayó en una contradicción. Porque si recordamos, ¿qué fue lo que lo motivó a realizar el diluvio? La gran maldad en toda la tierra. Pero llegan, suben algunos a la arca y bajan. Y el Señor dice: pues estos parecen igual de malos. El detalle es que estos acá hallaron gracia. De hecho, el Señor dice: la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Él no está diciendo: bueno, pues que bajaron si iban a ser buenos. No, él ya veía en el futuro, y de hecho no vamos a avanzar demasiado para empezar nuevamente a ver los hombres uniéndose para pecar. Y el Señor ya sabía eso. Pero ahora, sorprendentemente, no dice: hay que destruir otra vez al mundo. O sea, ese fue el motivo por la destrucción anterior. Ese motivo continúa, pero ahora está diciendo: no voy a destruir el mundo. Pareciera que hay una contradicción. Bueno, lo que pasa es que el Señor, recuerden, también está cumpliendo sus promesas pendientes, por así decirlo. Es lo que hizo que tuviera este remanente en Noé y su familia, y proyectándolo hacia el futuro de su pueblo Israel y después hacia toda la tierra. Entonces, en ese momento, si bien tuvo que emitir un juicio, ahora también no está diciendo: ya no voy a juzgar nunca. Lo que está diciendo es: ahora no voy a destruir de esa manera. Mis juicios en adelante van a ser parciales. Y creo que nos consta que ahorita la tierra no está teniendo los juicios que mereciera, pero sí está teniendo de cierta manera ciertos juicios parciales. El Señor ha seguido usando esa moderación mientras deja que la tierra continúe de manera normal. La siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no van a cesar. Si bien algunas regiones pueden experimentar el juicio del Señor, la verdad es que Él ha dicho que no volverá a destruir todo como lo hizo con el diluvio. Pero el Señor no dice que ya al final entonces no va a juzgar nada. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, es un pasaje que ya hemos leído, habla de precisamente ese mundo anterior destruido por el diluvio y este mundo conservado por el Señor que no va a ser destruido por el diluvio. Dice: por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y tierra actuales están reservados por su palabra. ¿Por qué por su palabra? Precisamente porque Él ha establecido un pacto. Están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Y ese es el sentido.
Generalmente vemos en esta frase del Señor como que un motivo de alegría, pero también está enredadamente un motivo de preocupación, porque está diciendo, mientras la tierra permanezca. Mientras la tierra permanezca, está diciendo, es cierto, la tierra va a estar en estabilidad por un tiempo, pero no siempre. La tierra va a permanecer solo por un tiempo. Sí va a haber ese juicio, sí va a haber esa retribución a la justicia del Señor. Así que aquí también empieza a asomarse un poquito más claramente ese otro concepto que no es la gracia común, sino la gracia especial. Es la que tuvo con Noé y la ha tenido con las demás generaciones y ahora también para nosotros. Ahora, si en el tiempo de tanta maldad de Noé el Señor tuvo esa gracia especial con su familia, tuvo esa gracia especial de preparar un vehículo de salvación, ¿no habrá provisto también algo así para este tiempo? Claro que sí. Nos dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay una nueva arca que nosotros no construimos. Es todo construcción del Señor a lo largo de la historia. Un arca inmensamente mayor que la de Noé. Hay un llamado a entrar para ser salvos. Pero una vez que hemos entrado espiritualmente, no debemos olvidar que aún vamos a estar experimentando las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones. Es cierto, somos salvos ya, pero no somos todavía exentos del sufrimiento y de las tribulaciones, porque el Señor está trabajando en este tiempo con nosotros para conformarnos a su imagen, a la imagen de su Hijo. Y las pruebas seguirán, además hasta puede ser que sean mayores de las que hemos experimentado antes de venir al Señor. Puede ser que sean mayores, pero también recordemos lo que hemos visto en este día, que Dios tiene cuidado de los suyos, que los suyos deben esperar en Él, que Dios extiende su gracia a todos. Y el Señor también ha extendido esa gracia del llamamiento a su pueblo. Y damos gracias también por eso, porque el Señor ha avisado como en ese tiempo, pero en este tiempo ha permitido que personas escuchen y reaccionen y entren al arca y lleguen a la salvación por medio de sus corazones. Eso es lo que agradecemos en los momentos como este. Vamos a orarnos. Señor, damos gracias porque aunque leemos y pues puede llegar a impactar, Señor, de la cantidad de días que estuvieron esta familia en el interior del arca, pero también vemos, Señor, que nunca estuvieron solos, que siempre estuvieron, Señor, acompañados de ti, que siempre, Señor, tu cuidado estuvo en ellos, no solo en ellos, sino en todo lo que había, en cada vida que estaba contenida en esa arca, Señor. Y sabemos que tú eres fiel a tus propósitos, tú eres fiel a tus promesas, permítenos también descansar en ellas, permite también, Señor, por medio de tu palabra, quietar nuestra alma, permite también, Señor, en nosotros recordar tus promesas, Señor, para este tiempo de ansiedad, de situaciones, Señor, que nos pueden llegar a golpear. Señor, si hay alguien aquí, Señor, que está pasando por una situación de este tipo, dale tranquilidad también en su alma, en su corazón, permítele también, Señor, regresar a las verdades, a tus promesas, conocer tu carácter, Señor. Y Señor, también ayúdanos a resistir en las pruebas, en las tribulaciones, ayúdanos a entender el propósito, ayúdanos a soportar con paciencia, Señor, sabiendo que la victoria, Señor, ya está ganada en Cristo. Damos este tiempo a tus manos también, Señor, y el resto de esta semana, así como la jornada médica y los trabajos de todos los aquí presentes, los hogares de todos los aquí presentes. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, es tiempo de traer las ofrendas, los diezmos.